Gabriela Romero tenía 18 años, estudiaba y buscaba un trabajo para ayudar en su casa. Una oferta laboral aparentemente sencilla, hecha a través de redes sociales, marcó el inicio de una cadena de hechos que terminarían de la peor manera. Tras su desaparición, la búsqueda avanzó lentamente, mientras las pistas parecían dispersarse. Días después, una denuncia ajena al caso por abuso, un nombre con antecedentes ocultos y un hallazgo estremecedor revelarían la verdad detrás de su ausencia. Esta es la reconstrucción completa de lo que ocurrió, desde los últimos contactos de Gabriela hasta el proceso judicial que años después sigue sin cerrarse. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Colombia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Gabriela Romero. El 15 de diciembre de 2017, las autoridades realizaron un hallazgo que puso fin a semanas de incertidumbre. En una zona pantanosa utilizada habitualmente como matadero de reses y ubicada muy cerca de un sitio donde previamente se había denunciado actividad criminal, fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven. El lugar era de difícil acceso, aislado y rodeado de maleza, un entorno que facilitó que el cuerpo permaneciera oculto durante varios días. Con el paso de las horas se confirmó que se trataba de Gabriela Andrea Romero Cabarcas, desaparecida desde finales de noviembre. La identificación oficial del cuerpo se realizó mediante pruebas de ADN, aunque antes de recibir los resultados, la familia ya había reconocido señales inconfundibles, una pulsera y un tatuaje de un gato que Gabriela llevaba en su cuerpo. En un inicio, algunos medios informaron que la joven había sido decapitada, ya que la cabeza fue encontrada a varios metros del torso. Sin embargo, el informe forense aclaró que esta separación fue consecuencia del avanzado estado de descomposición y de la acción de animales del lugar. Pese a las condiciones del cuerpo, el examen médico logró determinar que Gabriela había sido víctima de abuso sexual, que presentaba señales claras de haber luchado y que la causa de la muerte fueron los múltiples golpes que recibió, confirmando que intentó defenderse hasta el final. Con la violencia del crimen ya confirmada y sin dudas sobre lo que Gabriela había sufrido, surgió una pregunta inevitable. ¿Quién era la joven cuya vida terminó de esa manera? Para entender cómo llegó hasta ese punto, era necesario retroceder en el tiempo y conocer su historia, su familia y el contexto que rodeó sus últimos días. Gabriela Romero nació en agosto de 1999 en Colombia. Fue la primera hija de la relación entre Harold Romero y Ludivina Cabarcas. 2 años después nació su hermano menor, Gianfranco, con quien mantuvo siempre una relación cercana. Gabriela vivía junto a su padre, su hermano y una tía paterna, mientras que su madre no residía con ellos, aunque permanecía en contacto constante y se comunicaban todos los días. Durante gran parte de su infancia, Gabriela pasó mucho tiempo con su abuela materna, quien en 2016 decidió mudarse a Perú para vivir con otro de sus hijos. Ese vínculo fue tan fuerte que incluso tras su partida, la abuela siguió siendo una figura importante en la vida de la joven. Quienes conocieron a Gabriela la describen como una joven tranquila, creativa y muy responsable. Desde niña mostró un interés especial por el dibujo, actividad que con los años se convirtió en algo más que un pasatiempo.
Durante su adolescencia comenzó a elaborar carteles y trabajos gráficos para compañeros y otros estudiantes, lo que le permitía obtener pequeños ingresos. Tras graduarse del colegio, se inscribió en clases de gestión empresarial en el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. En 2017, al cumplir 18 años, Gabriela tenía metas claras. Quería trabajar, aportar económicamente en su hogar y lograr cierta independencia para costear sus propias necesidades. Aunque sus padres insistían en que priorizara los estudios, ella buscaba constantemente oportunidades para ganar dinero, ya fuera cuidando niños, realizando labores domésticas o a través de sus dibujos. El deseo de Gabriela por trabajar se intensificó cuando su madre Luzdivina, quien se desempeñaba como auxiliar de farmacia, perdió su empleo. Esta situación afectó directamente a la economía familiar y reforzó en Gabriela la necesidad de encontrar una fuente de ingresos estable. A pesar de su corta edad, la joven se sentía comprometida con el bienestar de su familia y estaba dispuesta a adaptarse a distintos horarios o condiciones con tal de poder ayudar. Esa disposición, sumada a su necesidad económica, la llevó a no descartar propuestas laborales que normalmente habría analizado con mayor cautela. A través de Facebook, Gabriela comenzó a recibir mensajes de un hombre varios años mayor que ella, identificado como Levit Aldemar Rúa Rodríguez. La conversación entre ambos llevaba meses desarrollándose, y desde el inicio fue él quien tomó la iniciativa de contactarla. Gabriela respondía de manera escueta, con frases cortas y en ocasiones de forma distante. Levit llegó a solicitarle fotografías, petición a la que Gabriela nunca accedió. Sin embargo, semanas antes de su desaparición, la joven le comentó que su madre se encontraba sin trabajo y que ella estaba buscando alguna actividad para generar ingresos. Para los investigadores este dato fue clave, ya que explicaría por qué Gabriela no se mostró desconfiada cuando Levit le habló de una supuesta oferta laboral como niñera, propuesta que en apariencia se ajustaba a sus necesidades del momento. La mañana del 24 de noviembre de 2017, Gabriela salió de su casa a las 8:20 como lo hacía habitualmente para asistir a sus clases en el SENA. Sin embargo, ese día hubo detalles que rompieron con su rutina. No llevaba consigo sus libros ni materiales de estudio. Tras salir, su teléfono registró su última conexión a las 8:24 de la mañana, apenas unos minutos después. Con el paso de las horas, Gabriela no regresó a casa en el horario habitual. Para quienes la conocían, esta ausencia resultó extraña desde el primer momento, ya que siempre avisaba si iba a retrasarse o si tenía algún cambio en sus planes. Al caer la tarde y no tener noticias de su hija, Harold Romero comenzó a preocuparse. Cerca de las 6 de la tarde se comunicó con Luzdivina para preguntar si Gabriela se encontraba con ella, pero la respuesta fue negativa. La madre explicó que le había escrito a las 11:30 de la mañana y el entonces novio de Gabriela aseguró haberle enviado un mensaje alrededor de las 9:20, pero ninguno fue recibido. El teléfono de la joven ya se encontraba apagado y las llamadas eran desviadas directamente al buzón de voz. La preocupación aumentó cuando uno de sus compañeros del SENA informó que ese día habían acordado reunirse para avanzar en un trabajo académico, pero Gabriela nunca se presentó ni avisó de su ausencia. 5 días después, el 29 de noviembre, la familia formalizó la denuncia por desaparición ante las autoridades. Durante los días previos a la denuncia oficial, familiares y amigos emprendieron búsquedas por su cuenta. Recorrieron los alrededores de la vivienda, el centro de estudios y los lugares que Gabriela frecuentaba, además de distribuir carteles con su fotografía y difundir su desaparición en redes sociales. El 30 de noviembre, tras revisar cámaras de seguridad de comercios y viviendas ubicadas en el trayecto que Gabriela solía recorrer hacia el SENA, las autoridades obtuvieron la única imagen conocida de la joven.
En el vídeo se la observa caminando poco después de las 8:30 de la mañana, vistiendo su uniforme cerca de una parada de autobús. Ese registro se convirtió en el último rastro confirmado de Gabriela, aunque no aportó información concluyente sobre su destino. Cuando la búsqueda parecía estancada, una pista clave surgió desde el entorno familiar. El hermano de Gabriela se percató de que en el teléfono de su padre la joven había dejado abierta su sesión de Facebook. Al revisar las conversaciones más recientes, encontraron mensajes con un hombre varios años mayor que ella, quien le había ofrecido un supuesto trabajo como niñera. En los mensajes, el hombre explicaba que un amigo necesitaba una persona para cuidar a un niño de 7 años medio tiempo con una remuneración mensual considerable. El hombre fue identificado como Levit Rúa, de 30 años, exmiembro de la Policía Nacional de Colombia. Los investigadores descubrieron que Levit había sido condenado en 2010 por violación, asalto y delitos sexuales contra una mujer en el departamento del Cesar. Aunque su condena era de 12 años, había recuperado la libertad en marzo de 2017 tras cumplir solo 7 años, beneficiándose de reducciones por buena conducta. Levit fue interrogado y admitió haberse reunido con Gabriela el día de su desaparición en un centro comercial, pero aseguró que ella se retiró pocos minutos después. Un registro en su vivienda no arrojó pruebas directas, por lo que al no existir elementos concluyentes fue dejado en libertad. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. El 13 de diciembre de 2017, cuando habían pasado 20 días desde la desaparición de Gabriela, un hecho aparentemente ajeno al caso terminó por cambiar el rumbo de la investigación. Ese día, una joven venezolana de 17 años, identificada públicamente como Martina, acudió a una estación de policía para denunciar que había sido secuestrada y abusada sexualmente. Martina relató que esa mañana se encontraba esperando a su tía frente a una peluquería, negocio familiar en el que solía ayudar, cuando un hombre se le acercó portando un arma de fuego. Bajo amenazas de muerte la obligó a subir al vehículo y comenzó a conducir rumbo a la zona de Malambo. Allí la llevó a una vivienda improvisada en condiciones precarias, donde observó ropa tirada en el suelo, toallas sanitarias usadas, preservativos y basura, señales de que el lugar ya había sido utilizado con anterioridad. La joven permaneció retenida desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Durante ese tiempo, el agresor la forzó a tener relaciones sexuales en repetidas ocasiones. Antes de dejarla ir, le entregó dinero para que regresara a su casa y la amenazó advirtiéndole que la mataría si acudía a la policía. Martina describió a su atacante como un hombre alto, robusto, de tez morena clara, con 2 tatuajes muy visibles, unas alas en el pecho y el nombre Mateo. Al día siguiente, durante una cita con una psicóloga en la comisaría, observó en un ordenador la imagen de Levit, cuya fotografía circulaba debido a la investigación por la desaparición de Gabriela. Al verla, Martín afirmó sin dudas que ese era el hombre que la había secuestrado y abusado, y posteriormente condujo a los agentes hasta el lugar donde ocurrieron los hechos. Tras el reconocimiento directo realizado por Martina y la información que proporcionó a los investigadores, las autoridades actuaron con rapidez. El 14 de diciembre de 2017, Levit fue localizado y capturado en el mismo centro comercial donde había declarado haberse reunido con Gabriela el día de su desaparición. La detención se realizó sin que el hombre opusiera resistencia. A partir de ese momento, la policía retomó con mayor profundidad las búsquedas en los alrededores de la zona de Malambo, específicamente cerca del lugar donde Levit había mantenido cautiva a Martina.
Esa revisión exhaustiva del sector resultaría determinante para el avance del caso, ya que abriría la puerta a un hallazgo que terminaría de confirmar las sospechas que desde hacía semanas rodeaban la desaparición de Gabriela. Con Leavitt ya bajo custodia, parecía que el camino hacia la verdad finalmente se despejaba. Sin embargo, la captura no significó un cierre inmediato para el caso de Gabriela. Lo que siguió fue un proceso judicial extenso, lleno de obstáculos, dilaciones y un dolor constante para una familia que, lejos de encontrar alivio, tendría que aprender a convivir con la espera. Tras su captura, Leavitt Rúa fue imputado por el asesinato de Gabriela Romero y por la violación de la menor venezolana identificada como Martina. El caso generó una fuerte conmoción a nivel nacional. El rostro de Leavitt ocupó noticieros y portadas, y comenzaron a surgir más denuncias en su contra. Las autoridades determinaron que se trataba de un agresor sexual en serie. Durante los meses en que había gozado de libertad, así como durante permisos especiales de 72 horas cuando aún estaba en prisión por delitos anteriores, Leavitt abusó sexualmente de varias mujeres. Se le atribuyeron al menos 16 violaciones, algunas cometidas incluso antes de cumplir por completo su primera condena. Entre los testimonios incluyeron ataques ocurridos en Valledupar, agresiones a mujeres vinculadas a conocidos suyos y hechos perpetrados aprovechando amenazas y violencia extrema. El primer juicio que llegó a sentencia fue el de Martina. Durante las audiencias, Leavitt negó los hechos y sostuvo que la relación había sido consensuada, versión que fue desmentida por los informes médicos y psicológicos, los cuales confirmaron lesiones físicas, trauma psicológico y signos claros de violencia sexual. En marzo de 2019 fue declarado culpable de acceso carnal violento, secuestro y hurto, ya que también robó el teléfono móvil de la menor. Al tratarse de una víctima menor de edad, recibió una condena de 37 años de prisión. Posteriormente, debía enfrentar el juicio por el asesinato de Gabriela, que incluía cargos por homicidio, secuestro y delitos sexuales. No obstante, el proceso se vio marcado por constantes aplazamientos. La defensa presentó múltiples recursos, alegó falta de información e incluso conflictos con su propio cliente. A esto se sumó la emergencia sanitaria mundial, lo que retrasó aún más el inicio formal del juicio. Hasta hoy, la familia de Gabriela continúa esperando una fecha definitiva. El paso de los años no ha mitigado el dolor. Sus padres y su hermano solo desean un cierre que les permita empezar a sanar. La abuela de Gabriela, que vive en Perú, aún no sabe la verdad. Le dijeron que su nieta murió por una enfermedad cardíaca para evitarle un impacto que temen no pueda soportar. Sin embargo, la mujer insiste en viajar a Colombia para visitar la tumba, por lo que la familia ha decidido que pronto le contarán lo ocurrido mediante una videollamada. Gabriela fue asesinada porque se defendió, porque luchó hasta el final. A diferencia de otras víctimas que sobrevivieron, ella no se rindió, y esa resistencia le costó la vida. Su historia sigue siendo un recordatorio doloroso de una justicia que avanza lentamente y de una familia atrapada en una espera que parece no terminar. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. La memoria es un acto colectivo. Recordar es honrar y exigir justicia al mismo tiempo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.